Hola, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a hablar un poco de las principales tendencias estratégicas que existen en el libertarismo. Esto en el marco ya de la segunda clase, si se le podría decir de una forma, del curso de estrategia libertaria. Pueden ir a ver todos la primera que está en el canal de YouTube. Si vienen de Instagram o de algún otro lado, ya les dejé el link ahí, así que no tiene ningún otro problema. En esa primera clase damos un poco los conceptos más generales de la estrategia y algunos puntos muy importantes de la estrategia libertaria. Si les interesa el tema estrategia libertaria en general, les recomiendo ver el curso. Es libre, en un principio va a ser pago y va a ser restringido, pero por distintas problemáticas que surgieron a la hora de la organización, al final va a ser libre por YouTube. Van a tener un grupo de WhatsApp que ya está creado, que pueden entrar por mi Instagram, federicomachado.ui. Ahí está el link del grupo de WhatsApp. Y en ese mismo grupo de WhatsApp, ahora mismo cuando ustedes están viendo este video, hay una biblioteca estratégica libertaria, que es de donde yo estoy sacando todo el material para dar este curso y más todavía. Cualquier referencia bibliográfica que yo pueda llegar a hacer, muy probablemente va a estar en la Biblioteca Estratégica Libertaria en mi canal de WhatsApp. Próximamente también creé un link directo desde Instagram, federicomachado.ui. Bueno, si les parece, arrancamos ya con lo que vendría siendo el tema de las principales tendencias estratégicas, esto de revolución, reforma y construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora vamos a abordarlo bien. Quería recordarles nomás que eso, que tienen todo el curso disponible, que esta es la segunda clase y que cualquier consulta me la pueden hacer ahí por Instagram o por el grupo WhatsApp que ya creé. Arrancamos nomás. Principales tendencias estratégicas. Esto es lo que vamos a dar hoy. Esperen un segundito que... Ahí está. Bueno, ya les había comentado, y esto es importante en el primer curso, pero lo repaso para que no lo haya visto. Les recuerdo que tiene que ir a ver la primera clase del curso. Está en mi canal, en el mismo lugar donde está subido este video. Hablo de la diferencia entre estrategia y táctica. ¿Y qué quiere decir cada una de estas palabras? Un poco por arriba lo explico, lo vuelvo a explicar. La estrategia es el marco general. Es cómo vemos el mundo, en base a cómo vemos el mundo, qué acciones concretas proponemos para generar un cambio social. Desde el punto de vista libertario, la estrategia es cómo entendemos que funciona la sociedad actual, cómo vemos que funciona la sociedad actual y cómo se puede cambiar la sociedad actual. Y en base a esa concepción que tenemos, obviamente cambiarla hacia dónde? Hacia un sistema libertario, un sistema de organización libertario. En base a esa concepción que tenemos, elaboramos acciones más concretas. No nos quedamos en la foto amplia, vamos más a lo concreto. Y eso concreto, a cada una de esas acciones concretas se llaman tácticas. ¿Qué son las tendencias estratégicas? Cuando hablamos de tendencias estratégicas. Las tendencias estratégicas, o también conocidas como marcos estratégicos, son las que definen ciertas tácticas para usar en el cambio político. Y estas usualmente vienen acompañadas de una visión del ser de las cosas, del status quo, de cómo funciona el sistema, una visión de la ética, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y una visión de la efectividad de las tácticas. Repaso un poco. Estrategia es lo más amplio, es esta mirada más amplia de la sociedad actual y de cómo podemos cambiarla, y las distintas tendencias estratégicas serían, bueno, distintas perspectivas, distintas visiones de cómo llegar a la sociedad libertaria. En base a estas distintas visiones se van a plantear distintas tácticas. Estas visiones son visiones distintas del status quo, de la ética y de la efectividad de las tácticas. Y estas tácticas que se van a proponer no son contradictorias entre sí. Si yo tengo una visión estratégica de cómo se debe de llegar al cambio libertario, eh, cómo veo el sistema actual y cómo entiendo la ética y qué acciones podemos hacer y qué acciones no podemos hacer, más que debemos hacer o no debemos hacer, yo puedo proponer una cantidad de tácticas que son las mías, y eso no quiere decir que no pueda utilizar otro tipo de tácticas que también vea que son beneficiosas. Las tendencias estratégicas son estas grandes miradas, no son las acciones concretas, son las grandes miradas.
Y a través de estas grandes miradas se van a formar un montón de tácticas que se pueden usar mutuamente, que se pueden, o sea, y ahí ya las tácticas son de uso libre, digamos. Bueno, acá en cuanto a las tendencias estratégicas, tenemos distintos autores que representaron figuras importantes dentro de la estrategia libertaria. Representaron ideologías, pensamientos de la estrategia libertaria distintos, muchas veces innovadores, disruptivos, que nos van a hablar de cómo llegar a la sociedad libertaria en base a la sociedad que tenemos hoy en día. ¿Cómo la transformamos? ¿Qué cambios hacemos? ¿Cuál es el panorama correcto? ¿Cómo debemos llegar a una sociedad libertaria? Y acá tenemos tres tendencias libertarias muy importantes cada una y muy distintas entre sí. Tres visiones de este mundo y tres formas a través de las cuales creemos que podemos cambiarlo y creemos que podemos llegar a nuestro objetivo final, que es el de la construcción de una sociedad libertaria. Estas tres tendencias estratégicas son el reformismo, el revolucionismo y el construccionismo. ¿Cuál de estas les puede sonar bastante? Bueno, creo que el revolucionismo, la cuestión de una revolución, ya de por sí habla por sí sola, ¿no? Un poco a qué hace referencia. Ahora vamos a ver ya más en detalle. Reformismo también, reforma. Les puede sonar bastante la cuestión del reformismo, porque hay otras ideologías que también han sostenido estrategias, no únicamente libertarias, reformistas que han sido muy importantes. Y el construccionismo, y capaz que sí lo escucharon, es muy común, pero desde algunos conceptos filosóficos y no tanto de estrategia en cuanto a la disciplina de la estrategia. Ahora vamos a ver qué es el construccionismo estratégico. Vamos a empezar un poco por reformismo. El reformismo, voy a leer un poco, ¿no? Es el marco estratégico que comprende que la transición a un sistema de orden político libertario será un proceso gradual, muy importante la cuestión de un proceso gradual, que requerirá consecuentemente buscar de forma activa alcanzar puntos intermedios. Hasta ahí me voy a poner a explicar eso. Bueno, el reformismo como marco estratégico que busca la transición de este sistema a un orden político libertario, entiende esta transición como un proceso gradual, es decir, no va a ser que de la noche a la mañana nos vamos a convertir en una sociedad libertaria, va a ser gradual. Poco a poco vamos a ir llegando hacia una sociedad libertaria, no va a ser de un día para el otro, y que como este proceso va a ser gradual, ojo, esta visión del proceso gradual no es única de los reformistas. Hay revolucionarios que también entienden procesos graduales y construccionistas que también entienden procesos graduales. Pero ¿qué distingue al reformista? Que ve estos procesos graduales como procesos que se pueden buscar de forma activa. Es decir, en vez de buscar llegar al libertarismo y que nuestras tácticas, nuestras acciones concretas sean llegar al orden libertario, sean, por ejemplo, liberalizar el mercado. Ese puede ser una táctica, ¿no? Desde la política, intentar poner políticas pro libre mercado, donde saquemos el intervencionismo. Bueno, eso es una visión reformista, porque no va a ser que de la noche a la mañana vamos a instaurar un sistema libertario, ni que vamos a dejar que los cambios graduales sucedan por sí solos. No, no, no. Activamente estamos buscando un cambio que es gradual y que es concreto, que nos acerca más a esa idea que queremos. Por ejemplo, las privatizaciones. Bueno, las privatizaciones son en sí, están muy inspiradas generalmente por un marco estratégico, una tendencia estratégica reformista. Es decir, entendemos que no se va a lograr el mundo libertario ideal que queremos de la noche a la mañana, entonces buscamos activamente un punto que sea intermedio. Entonces vamos a lograr liberalizar un poco el Estado, privatizar cierta empresa y así consecuentemente, ¿no? Seguir buscando puntos intermedios. El reformismo es la estrategia, la tendencia estratégica centrada en la persecución de puntos intermedios que poco a poco nos vayan llevando hacia el sistema libertario que tenemos, hacia el objetivo libertario final. Ese es el reformismo. Y hay muchas formas de reformismo, lo vamos a ir viendo, no es que existe un solo reformismo, porque en esa idea de proceso gradual y buscar activamente estos puntos intermedios en este cambio que es gradual y paulatino y lento,
Y bueno, hay distintas formas de hacerlo. Hay distintas visiones mismo dentro del reformismo sobre qué puntos intermedios se deben buscar, sobre cómo se deben buscar esos puntos intermedios, si es a través de la política, de qué forma, si no es a través de la política, sino de la sociedad civil y del activismo. Hay distintas formas, ¿no?, de ver el reformismo, ¿no? Y eso con todas nos va a pasar. No existe una sola forma de ver una tendencia estratégica. Pero sí que nos da una gran idea de esta gran foto de la estrategia y en base a esta gran foto, cómo se van a elaborar las tácticas. ¿Cuál sería entonces la gran foto de la sociedad actual y el gran pensamiento estratégico que hacen los reformistas? Bueno, que el cambio libertario va a ser un cambio gradual y que se debe de buscar consecuentemente cambios intermedios, llegar a puntos intermedios, para que poco a poco nos vayamos acercando al final, que es la sociedad libertaria que tenemos en mente y que buscamos. Siguiente, el revolucionismo, o revolucionarismo también. Y este ya es bastante distinto al panorama reformista. Lo que es bastante interesante es que los revolucionaristas vamos a ver que no tienen una visión tan única de si realmente el cambio hacia el libertarismo es o no es un proceso gradual, porque hay revolucionaristas que creen que realmente es un proceso gradual, lo único que sí que tienen una visión distinta, ¿no? Y es que acá ya no creen en la persecución activa de puntos intermedios. No, 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 no. Ellos creen en una enfrentación directa al Estado, al status quo más que al Estado, ¿no? Al estatismo, a la intervención directa, porque el objetivo es destruirlo. Entonces, cuando hablamos de revolucionismo, hablamos más de un panorama mucho más de batalla directa contra eso. Ya no hay la búsqueda de puntos intermedios que nos acerquen a no, 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 no. Vamos a luchar contra todo lo que está mal a la vez y de forma directa. Entonces, las tácticas que se van a elaborar dentro del revolucionismo comprenden tres áreas. Una es la desobediencia, que es decir, hay distintas tácticas mismo dentro de la desobediencia, ¿no? Pero las tácticas que refieren a la desobediencia, a no obedecer lo que consideramos injusto, esos son una de las grandes ramas que van a elaborar los revolucionistas. Otra es la resistencia, que si hablamos de lucha directa, una buena estrategia es resistir, ¿no? Es no morir, es crear espacios donde nos sentamos más seguros de ese enemigo y y que en esos espacios podamos resistir y crear y pensar un nuevo cambio político hacia el libertarismo. Entonces, la desobediencia por un lado, la resistencia por el otro, y después tenemos a la lucha, que es directamente ir a atacar, la lucha directa contra el Estado y qué medios se pueden utilizar para destruir este sistema y crear un nuevo sistema libertario. Desobediencia, resistencia y lucha. Todo esto de forma directa, no mediante la persecución de puntos intermedios, sino pensando como una lucha que es directa contra el status quo. ¿Y qué lo diferencia del reformismo? Bueno, que no se van a buscar activamente cambios graduales o puntos intermedios. Entonces acá tenemos las dos principales estrategias, ¿no? Las dos, bueno, estos son, vamos a ver después el construccionismo, pero en la mayoría de libertarios, de autores libertarios, vamos a poder encontrar principalmente estas dos tendencias estratégicas. El reformismo, por un lado, buscar puntos intermedios que poco a poco nos vayan acercando al objetivo final libertario, y el revolucionismo que habla de una confrontación directa al status quo, no buscar puntos intermedios y elaborar distintas tácticas basadas en la desobediencia, la resistencia y la lucha directa. Acá tenemos dos tendencias estratégicas que a mi parecer son las que más se ven, las más importantes, las más populares si se quiere. Y también vamos a la tercera, que es el construccionismo. Ojo, construccionismo estratégico, no construccionismo filosófico, no, es un tipo de construccionismo muy concreto. Acá es interesante, porque ya no busca el cambio libertario y alcanzar una sociedad libertaria transformando otras sociedades, transformando, por ejemplo, la sociedad política uruguaya o la sociedad política argentina o el Estado argentino y la sociedad argentina, no busca reformarla llegando a puntos intermedios ni enfrentarla de forma directa,
sino construir nuevas comunidades políticas. Ahora vamos a ver, cuando veamos ejemplos, más adelante vamos a entender bien a qué hace referencia el construccionismo. Leo un poco lo que puse acá en la diapositiva. El construccionismo es el marco estratégico para la creación de una comunidad política libertaria que no busca el cambio en comunidades ya existentes, sino que, por el contrario, busca la construcción de nuevas sociedades libertarias. Esto sea, y esto es importante, ¿no? Mediante qué, cómo es que quiere construir nuevas sociedades libertarias. Bueno, consiguiendo nuevos espacios libres, o sea, que espacios que no tengan ninguna reclamación por ningún Estado ni nada, que sean realmente libres, que existen, y vamos a ver más adelante algunos espacios así en el mundo actual, y ya se puede pasar más en grande. Hay algunos incluso que piensan en la colonización del espacio, ¿no? El espacio, hay muchos lugares y muchos planetas y muchas cosas que realmente son libres, que no tienen presencia del Estado. Entonces, si logramos llegar a estos lugares antes que el Estado, podemos construir allí sociedades libres, que las que queremos. Esto es una visión muy volada, ¿no? De la colonización espacial. Parece que estamos hablando un poco de ciencia ficción. Pero bueno, es una idea un poco volada para que entiendan cómo es el construccionismo, ¿no? De crear nuevas sociedades donde no haya antes una comunidad libertaria, donde no haya antes una comunidad política en sí, crear nuevas comunidades políticas libertarias. Y en este sentido también se considera construccionista, aunque no construccionistas puros, porque realmente deben incorporar cosas de otras estrategias, a los movimientos independentistas libertarios, ¿no? De independizar o secesionar una región y convertirla en libertaria. En cierta forma sí es la construcción de una nueva comunidad política, pero no es la construcción de una nueva comunidad política desde cero. O sea, tiene mucho de construccionismo el querer independizar o secesionar una parte de un país para convertirlo en libertario y para convertir, por ejemplo, imagínate, estamos en Uruguay, agarramos el departamento de Montevideo y buscamos que sea independiente para que luego Montevideo sea una sociedad, una comunidad libertaria. Bueno, eso sería una visión construccionista, sí, pero que requiere sí o sí de algún proceso reformista o revolucionista, porque no es que la construimos de la nada, vamos a tener que confrontar directamente con un Estado que ya existe, que es el Estado Uruguay, controlando la comunidad y la sociedad montevideana, ¿no? Entonces, también se puede ver en esta idea mucho del construccionismo, pero se nutre de otras tendencias estratégicas. Pero para resumir un poco el construccionismo, no voy a buscar puntos intermedios como hace el reformismo, ni enfrentar de forma directa a un Estado mediante la desobediencia, resistencia y lucha, sino que voy a buscar la construcción de nuevas comunidades. Autores, principales autores de estas tendencias. Y acá tomé, ojo, a los clásicos, no a los que yo considero que son mejores o que ilustran mejor el pensamiento de estas tendencias estratégicas. No, a los clásicos, a los primeros, a los que tienen algún libro donde se muestre esto de forma sólida. En primer lugar, en los reformistas tenemos a Murray Rothbard, fundador, si se quiere, del anarcocapitalismo o el gran teórico libertario por excelencia, uno que ha logrado combinar muchos elementos que antes habían ahí en el liberalismo, en la escuela austríaca, el anarquismo, y realmente es el señor libertario, ¿no? Murray Rothbard es uno de los principales autores del movimiento libertario, es como el padre del libertarismo moderno, ¿no? A día de hoy. Y Rothbard era un reformista, muy claro. Rothbard hablaba de los libertarios metiéndose en política, ganando terreno, liberalizando, privatizando, descentralizando estos puntos intermedios que se buscan para llegar poco a poco, derogando leyes, a una sociedad libertaria. Ojo, esto es una visión reformista muy romántica y clásica de la política, ¿no? Muy simple, es la primera, ¿no? La de Rothbard. Después vamos a ver que se complejiza mucho, porque la política, bueno, tiene algunas implicaciones que la hacen medio incompatible con el libertarismo, entonces hay que buscar la forma de sortearlo, y van a haber un montón de reformistas modernos, como Hoppe, que, bueno, van a encontrar esa forma de reformismo más moderno, pero el clásico, el libertario reformista clásico es Rothbard. ¿Dónde podemos ver
¿En qué obra de Rothbard podemos ver como la primera postulación del libertarismo reformista en Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario de Rothbard? Ahí dedica unos capítulos a la estrategia y habla un poco de su panorama reformista. Y después tiene una cantidad inmensa de artículos, como Votación y Política y algún otro tipo de artículo más, sobre el populismo libertario, el populismo paleo. Todas estas cosas son artículos que tienen en la biblioteca estratégica que hice de Drive para ustedes, que está en el grupo de WhatsApp y pronto en Instagram. Si quieren entrar al grupo de WhatsApp o al Instagram, federicomachado.ui en Instagram, ahí va a estar absolutamente todo. Bueno, en estos artículos o en el manifiesto libertario es donde se puede ver esta concepción reformista. Si lo quieren leer, puedan leerlo. Por otro lado, Samuel Edward Conkin III, con un nombre que parece nobiliario de la Edad Media, Conkin, para los amigos, es el autor por excelencia que es revolucionarista. Él va a romper con este esquema que tenía Rothbard del reformismo y con esta idea reformista y va a criticar duramente el reformismo rothbardiano. Va a hacer críticas. ¿Se acuerdan que dije que las tendencias estratégicas generalmente se pensaban en base a la visión que tenemos sobre cómo funciona la sociedad actual, entonces cómo se hacen los cambios en la sociedad actual, por un lado, en base a la efectividad que creemos que pueden tener o no ciertas tácticas, ciertas acciones concretas, y por el otro, la ética. Bueno, Conkin va a ser el que traiga la cuestión de la ética bien cerquita al libertarismo, ¿no? Y la va a tener muy, muy, muy presente y va a hacer críticas muy duras. Entonces, bueno, va a ser obviamente uno de los principales autores que va, bueno, el principal, yo diría el padre del libertarismo revolucionarista moderno. Y bueno, ya vimos a Conkin en la clase pasada, si ya vieron la clase pasada, la introducción a la estrategia libertaria, justamente lo dimos cuando dimos la cuestión de ética y estrategia. Ahí estuvimos dando un poco a Conkin. Y es un autor que es muy importante para la cuestión de la estrategia. Él funda un movimiento estratégico que vamos a ver más adelante, que es el agorismo. En unas cuantas clases vamos a ver en profundidad qué es el agorismo, pero es un movimiento libertario con una tendencia estratégica claramente revolucionarista y que va de forma directa contra el Estado mediante algunas tácticas concretas como la contraeconomía, capaz que a alguno le suena, que es una estrategia directa, la innovación disruptiva, la creación de comunidades de resistencia. Vamos a ver bien a Conkin y al revolucionarismo en adelante. Esto es una introducción para que vean cuáles son las principales tendencias estratégicas. Y bueno, en Samuel Edward Conkin podemos ver al principal autor revolucionarista libertario. Obras que tenga, que puedan leer en base a donde plantee esta estrategia libertaria: Manual Agorista, Manifiesto Neolibertario. Todo eso está en la carpeta, y es más, en la carpeta en la biblioteca de Drive estratégica libertaria que hice, está subdividida también, y van a encontrar una subcarpeta que es Reformismo Libertario, donde van a tener todo artículos escritos por reformistas, y también hay una que es Agorismo, no me acuerdo si es Agorismo y Contraeconomía, que se llama, donde van a encontrar el pensamiento de Conkin y de algún otro revolucionarista. Después, construccionista. Acá ya no hay un autor claro. Yo puse a Patrick Friedman, que creo que es el nieto o sobrino nieto del famoso Milton Friedman, el hijo de David Friedman, otro autor libertario muy importante. ¿Por qué puse a Patrick Friedman? Bueno, porque me pareció que, pese a que no hay uno que podamos identificar como el autor construccionista, porque me pareció que él representa capaz que al construccionismo en su estado más puro, sin combinarlos con los reformistas y revolucionaristas. Patrick Friedman, si no me equivoco, con Joe Quirk, que es otro autor, escriben lo que es La colonización del mar, si no me equivoco, es así el libro. Eso también está en Sea Standing, se llama. Sea Standing, en inglés, Sea Standing, La colonización del mar. Es un libro que nos habla de una táctica muy concreta, que es crear plataformas marítimas y levantar plataformas marítimas sobre aguas internacionales y construir encima de esas plataformas donde se encuentra un vacío legal, porque realmente las aguas internacionales
no pertenecen a ningún estado en sí, o sea, tienen, y eso lo va a desarrollar él, cierto estatus de tierra libre, más que tierra libre, de agua libre, si se quiere. Entonces, levantar plataformas marítimas en aguas internacionales y sobre esas plataformas construir sociedades libertarias. Y él va a desarrollar toda una teoría libertaria, arquitectónica incluso y ecológica sobre cómo pueden funcionar ciudades arriba del agua. Es muy interesante su visión. La hace junto a Joe Quirk, él no es el único, pero decidí ponerlo a él porque sí que es uno que lo hizo como su lucha principal, lo construyó en su lucha principal, esto de la construcción de comunidades libertarias encima del agua. Y bueno, me parece muy interesante. Tiene un instituto, creo que es el Sea Standing Institute, que se dedica a esto, que creo que está inactivo en los últimos años, pero sí que a idear y a pensar estas ideas de plataformas sobre el agua. Y otra cosa muy interesante de Patrick Freeman y del construccionismo es que se ha aplicado en ciertas ocasiones algo así. Hay micronaciones con cierta independencia legal que se construyeron por encima del agua. Capaz que, bueno, capaz no, más adelante las vamos a dar en el curso, en otras clases, pero tenemos a, ¿cómo es que se llama esto? Sealand. Sealand, Sealand en inglés, la tierra del agua, si se quiere, como sí, la tierra del agua en realidad es las tierras del agua, o el reino del agua, si se quiere, y es donde es una plataforma marítima antigua del ejército británico que quedó abandonada y al final se delimitó que en realidad estaba sobre aguas internacionales y fue ocupada por un señor donde construyó su micronación con muchísimos valores libertarios y muchísimos principios libertarios que hoy en día defienden los autores de Sealand, ¿no? Entonces sí se ha llegado a tomar estas ideas construccionistas de construir nuevas sociedades libertarias. O, por ejemplo, se me viene a la cabeza un artículo que escribí, que es En busca de tierra libre, la historia de la Fundación Fénix, que la Fundación Fénix fue una fundación creada para la construcción de nuevas comunidades libertarias. En busca de tierra libre, mi artículo está en la biblioteca estratégica, que pueden entrar todos, Instagram, federicomachado.i, me contactan o entran al link del grupo WhatsApp que ya está toda la biblioteca estratégica. Bueno, en ese artículo yo desarrollo un poco la historia de la Fundación Fénix, una fundación que fue creada para la construcción de nuevas comunidades libertarias, algunas sobre el mar, otras independizándolas, pero sí con esta idea y esta tendencia estratégica construccionista. Bueno, ya les di 3 autores y les di algunas obras para que puedan abordar un poco más en estas 3 tendencias estratégicas libertarias, que presentan todas estas tendencias estratégicas una cantidad de tácticas y de acciones concretas muy distintas y diversas. El reformismo por un lado, el revolucionismo por un otro y el construccionismo por el otro. Acuérdense que estas tendencias estratégicas son grandes tendencias estratégicas y que existen, bueno, diversidad de opiniones y de pensamientos dentro de ellas mismas, ¿no? Son grandes ideas, unas que que acepta puntos intermedios y que busca activamente llegar a estos puntos intermedios, otra que es más de desobediencia y lucha directa contra el Estado y otra que es de construir nuevas sociedades. Bueno, estas principales tendencias estratégicas tienen su diversidad de pensamientos internos, no hay un pensamiento único. Y vamos a ver algunos ejemplos de esta estrategia siendo aplicada, ¿no? De cada una de estas estrategias siendo aplicada, de estas tendencias estratégicas siendo aplicadas. El reformismo, una de las cosas capaz que más evidentes, hay muchas tácticas concretas y acciones concretas que se pueden hacer desde una mirada reformista, pero la más obvia es la creación de partidos políticos libertarios, ¿no? Que busquen cambios libertarios que poco a poco nos vayan acercando a la idea de una sociedad libertaria. Y acá me remito de nuevo a la primera clase que recomiendo que las vayan a ver, donde explico los conceptos de política libertaria, antipolítica, un poco también que va de la mano, y también tenemos la cuestión de la política propietaria. Estos son como los 3 medios que utilizan un poco los partidos políticos libertarios. No sé, son palabras que capaz que suenan un poco chocantes, las vamos a ver más de fondo, pero básicamente son tipos de políticas, de expresiones políticas partidarias con un partido político libertario
que van a buscar esta persecución de puntos intermedios que nos acerquen más poco a poco hacia el sistema libertario que queremos. Si hablamos de reformismo, capaz que el ejemplo más claro de la tendencia estratégica reformista llevado a la práctica son la creación de partidos libertarios. Hablamos de revolucionismo, bueno, las criptomonedas, cuando se habla de criptomonedas como estrategia libertaria, tienen mucho de revolucionismo, ¿no? La utilización de tecnología blockchain para la creación de dinero digital descentralizado, o sea, es como ahí vemos un poco lo que era la resistencia de revolucionario. O sea, buscamos una forma de seguir comerciando sin necesariamente tener que utilizar el dinero fiduciario estatal. Utilizamos nuestro propio dinero creado y descentralizado y efectivo a través de la tecnología blockchain. Que es persona a persona, que es P2P, o sea, que no requiere de la intervención de un tercero, que no requiere de la intromisión del Estado. Bueno, esto es una forma de revolucionismo, ¿no? O sea, incluso con las criptomonedas se evaden muchos impuestos, entonces ahí vemos la cuestión de la evasión fiscal, la evasión de impuestos como forma de lucha directa contra el sistema que no queremos y en virtud de crear una sociedad libertaria. Entonces, si hablamos capaz que de un ejemplo muy claro de una tendencia estratégica revolucionarista o revolucionista, libertaria, podemos ver todo el ejemplo de las criptomonedas y el mundo criptolibertario. Vamos a ver más adelante esto en profundidad. Todas estas cosas que estamos dando, tanto partidos como criptomonedas, como las cuestiones construccionistas y algunas historias del construccionismo libertario, las vamos a ver en profundidad, cada una va a tener su clase propia. Esto es una clase muy introductoria como fue la anterior. Siguen siendo todavía clases introductorias. Ya vamos a ver con más detenimiento cada caso en particular y cada táctica en particular y cada estrategia. Y por último, un ejemplo claro, que capaz que muchos conocemos de la estrategia construccionista libertaria, es Liberland, ¿no? Que es un territorio no reclamado entre, si no me equivoco, Croacia y Serbia, puede ser, o países ahí de medios balcánicos. Croacia seguro, no me acuerdo cuál era el otro, creo que era Serbia. Es una isla que quedó, que ni Serbia ni Croacia reclaman, ninguno la reclama, o sea que queda como tierra libre, y Vidsjeltica, si no me equivoco, tiene un nombre así, planea sobre esa isla crear el país Liberland, ¿no? Y tiene muchos años de historia esto, ¿no? De crear en esa isla que queda, que no tiene reclamación por ningún otro estado, que no está reclamada, bueno, establecer allí una república minarquista barra voluntarista ahí, ¿no? En esa isla, el Liberland. Pueden buscar y de Liberland hay 1000 videos y 1000 cosas sobre este proyecto libertario que se tiene, que es de crear en esa isla una sociedad minarquista voluntarista. Bueno, ya dimos un poco lo que son las principales tendencias estratégicas. Vamos a sacar acá la diapositiva. Vamos a tener más clases, vamos a empezar a ver con detenimiento otros temas. Espero les haya gustado o hayan entendido en general esto de las tendencias estratégicas, del reformismo, del revolucionismo, del construccionismo, como grandes ideas de la estrategia libertaria. Vamos a ver cosas más concretas después, no se preocupen. Cualquier duda me la pueden preguntar al Instagram o al WhatsApp, al grupo WhatsApp, al Instagram federicomachado.ui. Pueden entrar al grupo WhatsApp mismo de esa cuenta de Instagram. Y recuerden que en el grupo WhatsApp ya tienen en este momento la biblioteca estratégica libertaria que creé y próximamente va a estar también en Instagram. Un saludo y nos vemos en la próxima clase del curso de estrategia libertaria.